como te leo el tarot gratis. Hola, mi Capricornio querido, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Mira, vamos a ver entonces cómo está tu lecturita. Yo soy Carmen y estas lecturas son para el amor y el desamor. Voy a lanzar las cartas de una buena vez. Voy a sacar aquí dos que necesito sacar. Primero que nada, dos oráculos que se me había olvidado. Y vamos a ver. Y vamos entonces a sacar esas cartas de amor o desamor con este oráculo y después vamos a ir hablando. Primero las voy a sacar de una buena vez para tenerlas ya encima de la mesa, pero antes te las muestro. Vamos. Esta es la carta que le corresponde a esa persona, es el juicio invertido. Ya ahí me está diciendo muchísimas cosas. Vaya, esta persona tranquilamente y poco a poco te está empezando a valorar. Está viendo los valores que tienes que no los había visto antes. Mira, aquí estoy viendo de tu parte que como que nanay, como que no le quieres dar mucha importancia. Y viene un cambio completamente fuerte de ciclo para esta situación. Estoy viendo noticias lentas y también estoy viendo por aquí que alguien termina de soltar cargas que se necesitan soltar. Tú preguntarás, ¿qué es lo que pasa con esta persona que está tan triste, que se ve como en tantos recuerdos, que los recuerdos le están, como quien dice, aflorando ahora? Ahora tiene una nostalgia muy grande esta persona. Ahora se está sintiendo como que te recuerda más que antes. Tendrás noticias y esa persona te va a llamar. Te quiere pedir más tiempo. Pero debe aclararse. Porque esta persona necesita más tiempo. Pero ¿sabes una cosa? Esta persona está comenzando a valorarte. Está comenzando a valorar, ¿sabes qué? Tus ausencias. Ahora ve tantas ausencias de tu parte, como que no le llamas, ya tienes otras prioridades, ya no llamas como antes, ahora no puede dejar de pensarte y ahora no se siente seguro. Capri, eso es uno de los, digamos, de los remedios o de los medicamentos que hay que aplicar a una persona para que empiece a valorar. Eso es una de las claves para que esa persona, si de verdad está interesada y quiere volver, para que venga de verdad, como quien dice, por la puerta grande. Porque empieza a valorar tus ausencias, porque ve que ya no estás allí para lo que quieras, porque ya no estás siempre, porque ya no estás, porque pone la mano, va a agarrar y no encuentra a nadie. No hay nadie que esté a su lado. Ahora esa persona empieza de una manera a saber lo que es valorar. Tú no sabes que cuando uno no tiene algo en sus manos es cuando más lo necesita. Cuando uno no tiene algo que tenía y ya no lo tiene es cuando más lo necesita de verdad. Eso es lo que está pasando con esa persona y contigo. Tienes que valorarte y eso es lo que está haciendo. Está valorando tus ausencias. Está analizando tus ausencias y está viendo el porqué de tantas ausencias de tu parte. Ahora le toca a esa persona empezar a escarbar y a buscar y a sacar ahí de esos escombros, a ver qué fue lo que pasó después de esa caída, de esa ruptura de torre. Quiere ver ahora qué es lo que pasa. Porque ahora le toca a esa persona empezar a descubrir qué es lo que pasa contigo. Me parece excelente, porque fue una persona que de verdad no te valoró como debió haber sido. Te quiso pedir tiempo y hasta se tardó y ahora definitivamente se quería aclarar, pero ahora se está aclarando, es cierto, pero es que está ahora valorando tus ausencias, tus indiferencias, tu diferencia, la está tomando en cuenta, la está valorando. Eso es realmente lo que habría que hacer. Yo no diría que aquí esto no es, vamos a decir, esto no es ningún misterio. Esto es sencillamente saber actuar. Esto es sencillamente, mi querido Capricornio, saber valorarse uno mismo, saber ponerse en el sitio que corresponde. Una persona que se va de tu vida y que te pide o que no quiere que le vuelvas a ver o que no le vuelvas a hablar, si tú te pones hasta buscándole, llamándole, mandándole mensajes,
directas o indirectas, ofendiendo o diciéndole cosas, lo que sea. Yo no estoy diciendo que lo estés haciendo tú, pero te estoy dando ejemplos. Eso lo que hace es que eso va en detrimento de esta situación. Si tú realmente quieres que esa persona vuelva, tú lo que tienes que hacer es primero que quererte tú primero. Poner tus valores. Y mira lo que te está diciendo acá el oráculo del planteamiento. Vaya, te dicen, está valorando tus ausencias. Claro, ya no eres la misma persona, ya de verdad no tienes tiempo para esa persona. Ahora tú estás fijándote primero en tus prioridades, primero en tus cosas, amándote tú primero y amando primero tus cosas. Esa persona nunca lo hizo, porque ahora lo vas a hacer tú. Tú le diste la oportunidad de mostrarle que así se podía ir, pero no lo vio, no lo entendió, no lo captó, no lo pilló, fue lento o lenta. Entonces, sigue tu vida, pon tu felicidad en primer lugar y al carrizo los demás, que se vaya para el Cayo Tunay. Si de verdad te quiere esperar, pues te va a tener que esperar. Si va a querer luchar por ti, va a tener que hacerlo, pero con valores de por medio. Va a tener que quererte con valores y todo. Va a tener que quererte con el hecho de que tus prioridades son primero. Si así no lo acepta, entonces aquí no hay nada, no hay negocio. Entonces veo que esta persona, vas a tener noticias de esa persona es cierto, te va a llamar, esa persona quiere pedir más tiempo, pero no estoy viendo todavía que haya, como quien dice, un recompongo. Estoy viendo más bien que hay como especie de un cambio bien profundo que se le va a dar a esta situación, un giro bastante fuerte, porque esta persona como que no entiende que ya tú no estás pensando en esa persona. Ahora entonces si quiere pensar en ti, ahora sí que no se siente seguro, sabe que a lo mejor le estás diciendo que me voy para otro lado, no lo quiere entender, no lo quiere aceptar y te está pidiendo como que le des más tiempo para resolver quizás. Ahí te dejo yo esa lectura, mi querido y adorado Capricornio. Tú vas a ver entonces qué vas a hacer con esa lectura. Vas a ver lo que te haya resonado, pues que te resuene. Lo que tienes que hacer es más que todo e inmediatamente empezar a valorarte para que esa persona note esa ausencia, valore esas ausencias. No le des papaya, no se lo hagas tan fácil. Tú quieres a esa persona, pero entonces haz lo posible para hacer bien, para reiniciar con el pie derecho como debe ser, poniendo tus argumentos y poniendo tus criterios, imponiendo tus prioridades. Eso no es hacerle mal a nadie, son tus prioridades. Cada quien que vele por sus derechos, por sus valores. No pienses más en los demás primero que en ti. Primero piensa en ti y después en los demás. Claro que tienes que pensar en los demás, pero primero piensa en ti. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Capricornio. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.